Hola compañeros y maestra. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los pilares fundamentales del derecho, especialmente en el derecho romano. El concepto es la persona. En el derecho, la persona es el sujeto capaz de contraer derechos y obligaciones, pero en Roma, este concepto era más complejo y estaba profundamente ligado al estatus. Esto quiere decir la posición social y legal de un individuo. ¿Sabías que no todos los seres humanos eran considerados personas en el pleno sentido jurídico romano? Bueno, pues para entenderlo abordaremos primero el concepto general, para luego sumergirnos en los tres estatus esenciales, que determinaban la capacidad jurídica de un individuo. En un sentido más amplio, se refiere al sujeto de derecho. En Roma se clasificaban en dos grandes grupos: personas físicas, las cuales eran los individuos; personas morales o jurídicas, que eran las corporaciones, entidades como el populus romanus, municipia o corporaciones privadas. Para ser una persona con plena capacidad jurídica, el individuo debía poseer los tres elementos de los que se conoce como la triple condición o triple estatus. La pérdida de cualquiera de ellos implicaba la pérdida de la capacidad. Comenzaremos hablando de uno de los tres estatus, el cual es status libertatis. Este es el estatus más fundamental. Sin él, no hay persona jurídica. Clasifica a los individuos en libres, aquellos que tienen el control sobre su propia vida y voluntad, y en esclavos, aquellos que son considerados jurídicamente como cosas, sin derechos civiles ni políticos. La esclavitud es la situación del individuo que no tiene personalidad jurídica y es una propiedad de un amo. Las causas de estas se daban con el nacimiento, o sea, los nacidos de una madre esclava eran esclavos, o por causas posteriores a un cautiverio de guerra, venta por deudas o condena criminal. Los libertos eran aquellos esclavos que habían obtenido la libertad a través de un acto llamado manumisión. Aunque ya eran libres, mantenían una relación de patronato con su antiguo amo, que les impone ciertas obligaciones, servicios y respeto. Como otra parte tenemos el status civitatis, el cual refiere a la condición de ciudadanía. Entre los hombres libres, el estatus divide a los individuos. Clasifica a los libres en ciudadanos quienes gozaban de plenitud de derechos, y a los latinos y extranjeros. Los latinos los llamaban latini y a los extranjeros peregrini. Ellos gozaban de derechos limitados. En cuanto a las fuentes de la ciudadanía, tenemos al nacimiento, ius sanguinis, el cual era el hijo de matrimonio legítimo de un ciudadano romano. También la manumisión solemne. Este era un esclavo liberado de forma solemne. Y como última fuente tenemos a la concesión. Esta era otorgada por el Estado a individuos o comunidades. La ciudadanía otorgaba dos conjuntos de derechos. El primero era el derecho público. El segundo era derecho privado. El derecho público era el que otorgaba la capacidad de votar y ser votado para magistrados. El derecho privado otorgaba la capacidad de contraer matrimonio legítimo y realizar negocios y contratos según el ius civile. Las formas intermedias de ciudadanía eran, como ejemplo, los peregrinos. Ellos eran extranjeros y se regían por el ius gentium, derecho de gentes, no por el ius civile romano. Y como último estatus para ser considerado ciudadano en Roma, tenemos al status familiae. Este estatus clasifica a los ciudadanos romanos libres según su posición dentro de la estructura familiar patriarcal. El sui iuris es la persona que no está sometida a ninguna potestad familiar, pater familias, manus,
mancipium y tiene plena capacidad jurídica y patrimonial. Es el jefe o jefa de su propia casa, aunque puede ser un niño si su padre muere o una mujer. El alieni iuris es la persona que está sometida a la potestad de otro pater familia. Esto incluye a los hijos, nietos y a veces a las esposas. Tienen capacidad de derecho público. Esto se refiere a votar, pero su capacidad patrimonial está limitada. Todo lo que adquieren pasa en principio al pater familia. En resumen, tenemos que la capacidad jurídica plena de una persona en Roma dependía de su triple estatus. Libertatis, que era ser libre, civitatis, ser ciudadano, y familiae, que era la posición que se tenía en una familia. Hasta aquí el video, muchas gracias.